Es un gusto poder saludarte, gente estudiosa. Has llegado al podcast El Repasadero con Miguel Presual Jr., donde tendremos la recopilación de los puntos más importantes de la guía de estudio de la escuela sabática. Prepara tu mente y tu corazón. Y repasemos los temas ya estudiados. ¡Ahí van! Qué gusto poder estar con ustedes de vuelta, mis apreciados repasantes y estudiosos de la Biblia. Esta semana nos echamos un clavado en la vida de Abraham y en esos momentos y actitudes claves que existieron en su vida y que en este repasadero tendremos presentes. Estamos en la lección número 6, las raíces de Abraham. Así que, here we go. Todos hemos viajado en alguna ocasión. Y todo viaje es incierto, aunque ya sabemos a dónde nos dirigimos, pero no conocemos lo que ocurrirá en el viaje y la estancia. Si todo será bueno, si ocurrirá algún evento triste o de dolor o llegará a ser como un viaje más, lleno de buenas experiencias. Y es que los viajes están llenos de emoción y adrenalina, y en ese transcurrir de los días, qué agradable sería escuchar: no temas, todo va a estar bien. El dinero te va a alcanzar, no pasará ningún imprevisto o accidente, podrás visitar todos los lugares que quieras. Así, con muchas más emoción y ganas, disfrutaríamos de nuestro viaje. Y en esta lección vimos acciones llenas de fe, llenas de obediencia por parte de Abraham y su familia. Estudiamos ese asunto de cómo Dios cambió su vida y le trajo muchas bendiciones en grande. Todo eso ocurrió porque al escuchar la voz de Dios, Él obedece, aunque también se ve que comete errores. Pero pongámosle más atención a esa forma correcta de actuar, ya que eso es lo que nos importa más. Por eso yo te pregunto hoy: ¿te animarías a hacer un viaje sin conocer el rumbo ni en dónde habitarás? Y es que algunos no se animarían, no les gusta lo desconocido, pero el salir siempre nos ayudaría mucho. Por eso, en la salida de Abraham del día domingo, vemos algunos asuntos importantes. A muchos se les complica salir de su ciudad o de su pueblo. Nunca lo han hecho, y el asunto de pensar estar en un lugar desconocido y vivir ahí les produce miedo. Imagínate ahora a Abraham cuando Dios le dice en Génesis 12:1: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínate, después de 75 años viviendo donde mismo, era hora de salir de ahí hacia un lugar que no conocía. Y esa salida que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera no solo era dejar el lugar y la familia. Esto incluía que al obedecer llegarían muchas bendiciones y que a su vez tendría una responsabilidad muy grande, ya que sería un patriarca. Era una decisión importante, ya que al salir de su territorio tendría que perder mucho de lo que ya era de él: su forma de vivir, su educación, su herencia. Pero tenía que darse cuenta que Dios le estaba prometiendo algo mucho mejor. Pero esa salida no solo era de asunto físico, esto iba más allá, donde Abraham al salir ya no tenía que ser el mismo, tendría que dejar esa forma de ser anterior y ahora ser alguien mucho mejor, porque esa salida lo llevaba a tener bendiciones y responsabilidades, pero sobre todo a que los descendientes de él pudieran disfrutar de la salvación, que de la simiente de Abraham llegaría a estar también Cristo Jesús. Por eso surge la pregunta: si queremos disfrutar de la salvación, ¿de qué parte del mundo y de nuestra vida tenemos que salir? Y es que sí, repasantes, tenemos que dejar algunas cosas, salir de esa forma de vivir que no nos está llevando hacia la salvación. Quizá tú pienses que estás bien, pero habría que analizar minuciosamente esa vida, porque dentro de esa vida de Abraham surgió la tentación de Egipto. Ya que Abraham había decidido salir y peregrinar mientras caminaba hacia ese lugar prometido y especial, tiene que pasar por algunos lugares habitados, convivir con gente que nunca había visto. Quizá ese también sea un problema grande para algunos, el tener que salir de casa, el encontrarse con gente que no conoce y todo porque dicen: ¿y será que me llevaré bien con ellos? ¿Será que tendremos una buena relación? ¿No me harán ningún mal esas personas? Esas son preguntas que en algún momento pueden desanimarnos.
Ahora Abraham, encontrando una problemática en esa tierra prometida al no haber lo suficiente para seguir viviendo, toma una decisión de dejarla y dirigirse a otro lugar donde sí había para comer y otros beneficios, y entonces se dirige a Egipto. En todo momento Abraham tenía que demostrar fe, y al salir a Egipto estaba demostrando que eso de la fe ya no era necesaria, ya que en Egipto fácilmente podría tener agua, y entonces ¿para qué demostrar fe? Fácilmente podría tener alimento, y otra vez, ¿para qué demostrar fe? Sin duda parecía el mejor lugar en el que podía estar, aunque ahí no era donde Dios le había dicho que tenía que estar. ¿Qué estaba pasando con Abraham? Un hombre que había salido de Ur, demostrando confiar en Dios, que su fe estaba puesta en Dios, y ahora demuestra confianza en su iniciativa para moverse, en una dependencia completa de su pensamiento, tanto así que llegó a decir una mentirita blanca para salvar su vida. Aunque no existen las mentiritas blancas, ¿verdad? Son mentiras, y eso es malo. Cuando Dios le había dado la protección completa, ahora él quería cuidarse solo y estaba haciendo mal. En ese momento vemos cómo la salvación es por gracia. Abraham lo experimenta. Dios nunca lo abandonó. Si no se le hubiera presentado esa gracia, él nunca hubiera tenido esperanza. Por eso Patriarcas y Profetas, página 123 nos dice: durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencia de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humana. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. Una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. Y me surge una pregunta para ti. ¿En qué momento dejó a Abraham de demostrar su fe, y qué hubieras hecho tú en su lugar? Por favor, seamos sinceros. Muchas ocasiones no esperamos a que Dios actúe y buscamos hacer las cosas teniendo confianza en nuestra propia experiencia, y eso nos lleva a no demostrar fe y confianza en Dios. Y la vida continuó, y llega un momento cuando Abraham y Lot toman una decisión. Al verse en situaciones equivocadas, Abraham reacciona, vuelve en sí, regresa al lugar que estaba para volver a hacer lo correcto, y eso habla bien de Abraham, reconocer su error y enmendarlo, algo que muchos no podemos hacer por nuestra arrogancia. Y aunque las cosas se buscan hacer bien, entre la gente de Abraham y Lot existen problemas. La mala convivencia empieza a existir, y qué feo es vivir así. Por eso Abraham vuelve a tomar una decisión, y en esa decisión vuelve a demostrar que tiene fe en Dios. Llega a demostrar que su vida es pacífica, que al creer en Dios, Abraham demostró generosidad y bondad. Es que yo conozco mucha gente que en lugar de dejar elegir, ellos hubieran elegido primero para acaparar el lugar con mejores características. ¿Verdad que tú hubieras elegido primero? Pero Abraham le dijo a Lot: elige, si tú vas a un lugar, yo me voy para el otro. Y entonces Lot, teniendo esa oportunidad, demuestra su codicia, su mala forma de confiar en Dios, el dejarse llevar por lo que es agradable a nuestros ojos, pero no a nuestra vida. Y ahí vemos cómo Abraham deja que sea la gracia de Dios que lo bendiga al obtener ese lugar que precisamente Lot había desechado. Ahí fue donde Dios le dijo a Abraham que su herencia y la de su familia sería toda la tierra que ve. Y no solo le dice eso, sino que lo lleva a recorrer toda esa tierra, conociendo muy bien su territorio para poder hacer lo suyo. Y Dios le demuestra que por tener fe y obediencia está recibiendo un regalo divino. Yo te cuestiono ahora: ¿por qué Abraham dejó que Lot eligiera primero la tierra? ¿Cuál fue el error de Lot y el acierto de Abraham? Lot ambiciosamente busca lo mejor. Y no es malo buscar lo mejor, sino la forma de cómo lo buscas obtener. Eso lo hace malo, pasando por encima de muchos y dañándoles. Ahí está el error. Y más adelante, después de esa decisión, existe un asunto muy importante: la coalición de Babel. Ahora Lot se daría cuenta del error que había cometido al elegir ese lugar para vivir.
no esperaba que una guerra llegara a afectarlo tanto, y es que en la unión de algunos pueblos cananeos, buscando salir de esa soberanía que los babilonios tenían sobre ellos, se generó ese conflicto. La guerra afecta a muchas familias, incluyendo a la familia de Lot, donde ellos llegan a ser prisioneros de Babilonia. Ahora, ¿qué iba a hacer Lot? Ya no iba a disfrutar donde vivía, pero es ahí donde Abraham surge. El único campamento que permanece distante ante la guerra, permanece al margen porque conoce que Dios le ha dado esa tierra y nadie se la puede quitar. Dios se la había regalado y ninguna fuerza política y de armas le iba a despojar de este regalo maravilloso. Abraham, al saber lo de su sobrino, entonces ahora tiene que intervenir, buscar la forma de salvar a su sobrino. Patriarcas y Profetas, página 128 nos dice: Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia en que había caído su sobrino. No había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió que lo rescataría. Abraham buscó ante todo el consejo divino y se preparó para la guerra. Lot es salvado, y también con él el rey de Sodoma. Todo porque Abraham era un hombre fiel y de valor, un hombre que utilizaba la fortaleza que Dios le había dado. Y eso trajo una buena influencia en esa región. Y la gente se dio cuenta de la clase de hombre que era Abraham. Y así aprendieron más de Dios a quien él servía. Y surge la pregunta: ¿qué aprendemos de la actitud de Abraham en el tiempo de la guerra y al rescatar a su sobrino Lot? Esa misma actitud debe tener la iglesia y cada persona. Saber de quién dependemos y por quién somos fuertes. Nada de nuestra experiencia y conocimiento. Saber que por Dios tenemos las virtudes y dar a conocer a Dios por nuestra forma de actuar. Y llegamos entonces hasta el momento cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Sí, en algunas ocasiones Abraham se equivocó, pero lo maravilloso de su vida es que la mayoría de sus actos fueron de fe y obediencia a Dios. Por eso llegó a ser llamado un hombre de fe. Uno de los actos de Abraham llenos de fe y obediencia fue la devolución de los diezmos, cuando se los da a Melquisedec, a ese personaje que no se conoce nada de su familia y de su vida, pero que sí sabemos que era el rey de Salem y sacerdote de Dios. Es la primera vez que se menciona la palabra diezmos y la palabra sacerdote, y estos son entregados a esa persona desconocida. No cometamos el error de identificar a Melquisedec como Cristo. Melquisedec era solo un representante de Dios entre la gente de esa época. Con la labor de Melquisedec se demuestra ese acto de redención que Dios estaba buscando para la humanidad. Él oficiaba como sacerdote y por lo tanto a él tenía que darse el diezmo. Pero ese acto de Abraham, al darle los diezmos de todo, estaba demostrando un gran acto de agradecimiento a Dios. Estaba demostrando con su respuesta que Dios era el creador y dueño de todo. Abraham estaba entendiendo que el diezmo no era un regalo para Dios, sino que eso era un regalo de Dios, porque Dios nos da todo. Y entonces pregunto: ¿qué demostramos al devolver el diezmo a Dios? ¿Y cómo esa devolución beneficia nuestro carácter? Es que he sabido que muchos no lo dan, pero peor, otros lo dan con coraje o de mala manera. Ahora, ¿qué es peor, darlo enojado o no darlo? Yo no les voy a decir que lo dejen de dar, mejor todos síganlo dando. Eso ayudará mucho al carácter y eso hará cambiarlos cuando reconozcamos a Dios como el creador y sustentador de nuestras vidas. Y entonces llegamos a la conclusión de esta primera parte de la vida de Abraham. Y algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta son los que ya analizamos, ya que la siguiente semana estudiaremos un poco más de él y de su forma de actuar ante situaciones donde tenía que seguir demostrando fe. En este estudio concluimos en situaciones especiales para nosotros
como por ejemplo lo que nos dice Reflejemos a Jesús, página 197. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Por eso la importancia de actuar de Abraham y cómo dejó ejemplo en los pueblos cananeos. Y sigue diciendo Reflejemos a Jesús, página 197. Cuando Dios bendice a sus hijos con la luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes lo rodean. Y entonces en esta conclusión te hago 4 preguntas. La primera: ¿cuál es el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida al formar parte de su pueblo? Número 2: ¿hasta qué punto debemos de decir la verdad o existen ocasiones donde es bueno mentir? Pregunta 3: ¿qué debemos hacer con las bendiciones que Dios nos da? ¿Disfrutarlas solos o con otros? Y pregunta 4: ¿por qué es necesario devolver los diezmos? ¿Qué provecho hay en eso? Mi querido amigo y repasante, aprender de la vida de este gran patriarca Abraham nos ayudará a actuar de la mejor forma en todo. Sí, tuvo errores, no era perfecto, pero fueron más sus aciertos. Su actuar correctamente fue más notorio, que de ahí debemos tomarnos para ser mejores personas. Dios busca que al estar en esta tierra seamos beneficiados, pero que también podamos beneficiar a otros por nuestra forma de actuar y por nuestra fidelidad a Dios. Así que tenemos una labor muy importante, como por ejemplo, no te olvides de estudiar cada día esa porción de la lección de escuela sabática, de compartir este repaso con tus amigos y familiares, de suscribirte al canal y de ser parte de las personas que queremos ser fieles a Dios, de mostrar fe y obediencia y también adorarlo con nuestros diezmos, dándole gracias por sus bendiciones diariamente. Por eso nos escuchamos en la próxima edición del Repasadero con el tema El Pacto con Abraham. Hasta pronto, que les vaya muy bonito. Estuviste escuchando el podcast El Repasadero, donde tú y yo aprendemos juntos haciendo un extracto de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Yo soy Miguel Presuel Jr. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.